Es muy importante cuando se produce un impagado reaccionar rápidamente y ser muy perseverante, ¿no? Ser muy activo, diligente, rápido, metódico y perseverante. En muchos casos cobra el perseverante y no precisamente el que tenga más razón, ¿no? Si es que somos muy pesados a la hora de las reclamaciones y el cliente ve que estamos encima de ese impagado, pues es muy probable que consigamos cobrar. Ahora, en muchos casos también esto depende de que la persona que hace la gestión de cobro sea una persona distinta de la que hace administración de ventas y del comercial, una persona que el cliente no conoce, con la que no puede tener un lazo emocional y que se presente como una persona que simplemente hace su trabajo, recuperar un impagado por orden de la sociedad. Esta desvinculación facilita muchísimo el hecho de que el cliente se tome en serio nuestra reclamación. El objetivo del cobrador es dar respuesta fundamentalmente a tres preguntas: ¿cuánto?, ¿cuándo? Y ¿cómo? ¿Cuánto? Es importante, que está muy ligado a cuándo, qué facilidades de pago le tenemos que dar al cliente para que nos pague, cómo nos pagará y en qué situación vamos a soportar esta deuda. Si vemos la transparencia que tenemos en este momento en pantalla, siempre tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Podemos demostrar la deuda? El origen de la deuda, ¿tenemos la documentación suficiente como para demostrarla? ¿Qué garantías tenemos? ¿Tenemos garantías suficientes? ¿Algún documento cambiario? ¿Es solvente el cliente? Por lo tanto, ¿merece la pena incluso ir a juicio porque tenemos alguna posibilidad de cobro? ¿O por el contrario, es absolutamente insolvente y perdemos el tiempo? Luego, ¿tenemos algún documento cambiario que facilite nuestra situación jurídica? Estas preguntas en el proceso de gestión de cobro son muy importantes. El proceso de cobro. El análisis que debemos hacer es quién es el cliente, cuál es su situación, cuáles fueron las condiciones para otorgar el crédito y por qué cayó en mora. Todas estas preguntas hay que contestarlas a la hora de iniciar el proceso de cobro. ¿Qué información tenemos del cliente? ¿Qué acciones se han tomado? ¿Cuál es la raíz del problema de la morosidad? ¿Qué tipo de cliente tenemos? ¿Cómo está soportada la deuda? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Una vez identificada la raíz, realizamos una buena negociación, se debe identificar claramente cuándo, cómo y cuándo. Otro aspecto es si es que el cliente cumplió tradicionalmente, históricamente, con sus compromisos. Si es que es así, pues es posible que sea una cuestión puntual sin mayor trascendencia. Si demuestra que quiere pagar, los gestores deben realizar un seguimiento del acuerdo en el supuesto de que se llegue a un acuerdo de aplazamiento. Todas estas acciones deben quedar registradas en el CRM o el ERP, en el sistema que utilicemos, para poder hablar y que el interlocutor que representa a nuestra empresa tenga toda la información agregada en nuestra base de datos. Incluso en el supuesto de que la gestión la continúe otra persona, que tenga toda la información que hizo cobro, cuando la gestión de cobro se acaba y pasa a recobro, pues el hecho de que hayamos registrado todas las acciones, cuándo se le llamó, qué dijo el cliente, en qué se comprometió, etcétera, todo ese registro es utilísimo. Si no, es muy difícil hacer un seguimiento de las acciones realizadas, ¿no? Cuando se trata de un fallido, es decir, pues no hay forma de cobrar, es importante pensar en un procedimiento judicial, revisar la exactitud y bueno, el hecho de que toda la documentación esté libre de errores. Analizaremos cuál es la solvencia del cliente y las pruebas en el juicio. Esto será lo que le importe realmente al abogado que haga la reclamación. Es importante que utilicemos, tanto para obtener información como para presionar al cliente a pagarnos, bases de datos, en el supuesto de que podamos usar ficheros de morosos,
tanto ASNEF, Equifax, el propio RAI, Badeux y la CIRBE, el fichero de incidencias judiciales del registro mercantil. Todas estas bases de datos nos dan información. Normalmente Accessor, Dun & Bradstreet o las empresas de información comercial, de crédito comercial, pues recurren a estas bases de datos para incluir las incidencias en su informe. Este fichero de morosos, el hecho de notificarle a un cliente que lo vamos a incluir en un fichero de morosos puede también ser un acicate importante para conseguir cobrar.